Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy continuamos meditando en el libro de los Salmos y vamos a meditar sobre otro salmo de David, el Salmo capítulo 6, Dios y el dolor. El dolor, hermanos, es algo que experimentamos todos en algún momento de nuestras vidas, conforme vamos envejeciendo, ¿verdad? Quizás nuestros cuerpos se van dañando, lastimando, pero hay distintos tipos de dolores. Hay dolores físicos, hay otros dolores que no son tan visuales, ¿verdad? Que también son físicos, pero son internos. Pero hay unos, hermanos, que causan mucho problema y no se pueden, ¿verdad?, resolver con nada más que la palabra de Dios, la misericordia de Dios. Y esos son los que están en el espíritu, en el alma. Hay gente, hermanos, que ha sido lastimada profundamente y viven todos los días en dolor. Quizás a ese padre abusador, o esa madre que estuvo desatendiéndoles, quizás un padre ausente, quizás algún abuso físico, mental, sexual, de toda índole, que ha causado algo en su alma tan profundo que todos los días siente ese dolor. O esa decisión equivocada que tomó, que está lastimando su vida, aquel problema, lo que pasó, etcétera, etcétera. Y podemos mencionar grandes cosas. O la enfermedad de algún ser querido, alguna tristeza que ha causado sus hijos, que ya no le hablan, que ya no están ahí, que ya partieron. A nadie nos gusta estar enfermos, o con alguna condición emocional o física que limita nuestras vidas. Un espíritu que está agobiado, que agobia nuestra salud, nuestro pensamiento, toda nuestra vida. El Salmo 6 es el primer salmo de 7 conocidos como el Salmo penitencial. Son cánticos de confesión y humildad que David expresa. Y David, hermanos, siente una inestabilidad en su vida. El rey tenía situaciones antes de eso que vivir, tuvo que enfrentar ejércitos, tuvo que ver cómo su familia era secuestrada, cómo le robaban, cómo lo querían matar, y todo esto, hermanos, quiera uno o no, comienza a dañar su vida. No sé qué está pasando ahorita en tu vida. Quizás hay una necesidad, hay algún problema, quieres una solución a tu necesidad, o algún ser querido enfermo, algún problema que tú estás atado de manos y no puedes hacer nada. Y por mucho que tú quieras, te sientes angustiado. Sientes que no sé qué voy a hacer, cómo le voy a hacer a Dios, etcétera, etcétera. Y este salmo, hermanos, confiesa a Dios lo más profundo de su corazón. David se sentía castigado por Dios. Se sentía que Dios estaba enojado con él. ¿Te has sentido así? ¿Dios no me escucha? ¿Dios está enojado conmigo? Lo que hice hace un año, hace un mes, hace 3 meses, Dios me está castigando. Y el dolor es la manera de experimentar que Dios ya no me escucha. Déjame decirte que esto no es verdad. No es verdad que Dios no puede hacer algo en tu dolor. Es una mentira que Satanás quiere que creas. Dios quiere que tú valores cada etapa de tu vida. Sí, hay veces que va a haber dolor. Hay veces que, ¿verdad?, se va a parar y las rodillas ya no están en la misma fuerza. Le duele quizás la espalda. Su espíritu está triste, está angustiado. No sabe qué va a hacer. Y Dios todavía quiere hablar contigo. Todavía quiere darte vida, victoria, salvación, ayuda. Pero ¿qué estamos haciendo para acercarnos a Dios? David se sentía que empeoraba su situación. Se sentía enfermo, débil, que Dios no lo escuchaba, que sus enemigos ganaban ventaja sobre él y que se burlaban de él. Y creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así. Que tú haces todo lo posible para que todo salga bien y una situación o una persona, una mala palabra o algo que fue mal entendido comienza a tumbar lo que has construido. Quizás tu matrimonio, quizás tus hijos, tu salud. Tú te cuidas y llega la noticia, es cáncer, es una enfermedad terminal, ahora viene el dolor, ya se va la mente, etcétera, etcétera. Y comienza la vida a preguntar, ¿qué sigue?
¿Cómo me vas a ayudar, Dios? ¿Qué ha pasado en mi vida si ahora estoy aquí? Muchas veces buscamos culpables y aún muchas veces Dios es el culpable o le echamos la culpa. ¿Qué debemos de hacer? ¿Debemos de alejarnos de Dios? ¿Alejarnos de la iglesia? ¿Buscar más culpables? Hay días, hermanos, que el dolor consume nuestros pensamientos, que nos sentimos angustiados, con ganas de llorar, de expresar nuestro dolor, débiles, inútiles, inservibles. Y son en esos momentos que debemos de ir a Dios. Satanás, hermanos, es muy hábil y muy astuto. La Biblia nos enseña que compara a Satanás como un león. Usualmente, hermanos, los que saben, las leonas son las cazadoras. El león es perezoso, es más perezoso. Pero cuando el león tiene que cazar, ¿sabe qué hace el león? Busca al más débil. Las leonas no, las leonas buscan a lo mejor. Pero el león busca al más débil, al que se separa de la manada. Obviamente los persiguen, tratan de separar a los más pequeños, a los más débiles, a los flacuchos, a los enfermos. Y no es casualidad que Dios compare a Satanás como un león. Pero fíjense, hermanos, porque también se le compara a Jesucristo como un león. La diferencia está en que a Jesús lo hace como protector. Un león protector, el rey, el que trae la protección a todo el que está bajo su gobierno. Pero a Satanás lo pone como un león abusivo, que maltrata, que daña, que es un reino falso y que destruye al más débil. Satanás es hábil y astuto, hermanos, y él va a procurar que te sientas de lo peor, como una basura, que ya no hay esperanza, que ya nunca podrás recuperarte, que todo lo que has hecho ha sido en vano, que ya no hay esperanza. Pero Dios no es como nosotros. Él quiere enseñarte a valorar las cosas y sobre todo a saber que eres valioso ante los ojos de Dios, que no ha terminado contigo y que si necesitas ponerte a cuentas con Dios, lo hagas hoy mismo. Fíjense, quiero que vean, hermanos, lo que hace David. Lo que David le dice a Dios. Salmo 6. En primer lugar, hermanos, David comienza diciendo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. ¿Cómo se sentía David, hermanos? Quizás David había hecho algo que sabía que Dios lo estaba castigando, o quizás no, pero así la condición humana es. Señor, si me están yendo las cosas mal, es porque hice algo mal. La Biblia nos enseña que eso no siempre es el caso, hermanos. Tenemos el ejemplo de Job. Job, según la característica de Job, hermanos, Dios decía que él era un hombre temeroso de Dios, recto, justo y apartado del mal. ¿Sí sabía eso? Y aún así, en su vida, él procuraba que sus hijos, Señor, si pasó algo con mis hijos, si ellos te ofendieron, por favor, ten misericordia. Mira, yo vengo y presento un sacrificio para ellos, por ellos, para que tú los perdones. Y Dios le decía: yo recibo eso. Pero sus hijos murieron, hermanos. Él bendecía a su hogar, tenía sirvientes y valoraba. Era un hombre que todos respetaban. Dice la Biblia que se sentaba él a la puerta y todos los jóvenes lo admiraban y lo respetaban. Y vino a él un profundo dolor espiritual, emocional y físico. Hermanos, Dios nos enseña que ninguno de nosotros estamos exentos del dolor. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. Eso no significa que debo dejar de buscar a Dios. ¿Qué hizo Job, hermanos? ¿Renegó? ¿Lloró? ¿Sí? ¿Pidió a Dios respuesta? Sí. ¿Se quejó? Sí. Pero no pecó, dice la Escritura. David expresaba su necesidad, su dolor, su angustia, y le dice:
no me reprendas, ese es el primer punto, por favor, no me reprendas en tu enojo. Miren, hermanos, les voy a ser bien honestos y quiero decirles que la Biblia sí enseña, y lo hemos estudiado, sí se enoja a Dios, pero hay algo muy importante que usted y yo debemos de entender. ¿Por qué se enoja a Dios? Es más, cuando Dios se presenta a Moisés, le dijo, dile al pueblo que yo soy Jehová. ¿Y cómo se presenta él, hermanos, con su persona? Soy lento, ¿para qué? Para la ira, pero grande en misericordia. ¿Qué es lo más valioso de Dios? Su misericordia. Eso es lo que Dios quiere. Pero fíjense lo que pasó con su hijo Salomón en Primero de Reyes, capítulo 11, 9. Bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Le gustaba mucho a las mujeres, ¿verdad? Nada más 1000 tuvo, ¿verdad? Tuvo muchas mujeres, este varón. Y en Primero de Reyes 11, 9 dice la siguiente manera: y se enojó Jehová contra Salomón. Y termina ahí. Fíjense por qué razón, hermanos. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Cualquier persona que dice, ya no quiero nada con Dios, Dios comienza su ira, su enojo a crecer. Hermanos, Dios es bueno, es misericordioso, pero cuando nosotros estamos enojados o en dolor por naturaleza, usted comienza a enojarse más. ¿Sí sabía eso, verdad? ¿Qué hace el dolor, hermanos? Comienza a sacar a veces lo peor de nosotros. Sí, hermanos, a nadie le gusta estar enfermo, a nadie, ¿verdad? Hay gente que aquí no levanta la mano, ¿verdad? Pero se enferma del estómago, le da una gripa y dice, pues ya quiero hacer su testamento, ¿verdad? Y así pasa, hermanos, así, sobre todo los varones, ¿verdad? Que somos más cobardes en ese sentido, pero eso es la realidad. Y comenzamos a decir, y que por tu culpa me enfermé, y mira que esto, aquello, más allá, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que me interesa mucho resaltar en Salomón. Su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, pero fíjense lo que había hecho Dios con Salomón. Se le había aparecido 2 veces. ¿Qué hace Dios, hermanos? Antes de caer en el dolor, se nos va a presentar. Dios, no me reprendas en tu enojo. ¿Te sientes así? No te apartes de Dios. Al contrario, acércate más a Dios. Pregúntale, llórale, no hay ningún problema. En segundo lugar, fíjense lo que le dice David. Dios, no me castigues. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, en algún momento fueron castigados de niños, ¿verdad? O los disciplinaron, ¿verdad? Y les decían, a mí me decían, no metas la mano porque te va a doler más. O me decían, te va a doler más a ti que a mí. Digo, a mí que a ti. Yo decía, no, era al revés, a mí me va a doler más, ¿verdad? Y es muy natural, hermanos, y a nadie le gustaba estar castigado. Y voy a ser honesto, no tienen que decir, muchas de nuestras actitudes y acciones merecían ese castigo, ¿o no? Sí, hermanos. Usted puede analizar y decirle, bueno, mi hijo me dijo que no lo castigara y todavía lo hice. ¿Eso lo hace malo? No. O sea, Dios no es malo, porque en momentos de nuestras vidas nos tiene que castigar o nos tiene que llamar la atención. Eso, hermanos, significa pertenencia. Pertenencia. Que se haga responsable. Yo me acuerdo mucho, hermanos, nosotros cuando estábamos, jugábamos fútbol en el templo, existía la terraza. Y jugábamos, nos comprábamos una pelota y unas de fútbol rápido, chiquititas. Y yo me acuerdo, yo pateé el balón, ¿sí? Y rebotó mal, y cayó, y rompió algo. ¿Quién tuvo que pagar eso? Mi papá. Mi papá lo pagó. Pero ¿sabe qué hicieron los demás, hermanos? Él la pateó. Y yo les dije, pero ustedes estaban jugando. No, pero tú la pateaste. Y así somos, hermanos, ¿o no? Mire, no me malinterprete lo que le voy a decir. Uno podrá decir, eso es insignificante, era un deporte, qué bueno, etcétera, etcétera.
Pero aplique eso en su vida diaria. La demás gente no se hace cargo de usted. Es más, llega un problema y ¿qué hacen las demás personas? Fue tu problema. Dios no es así. Sí, mi papá pagó. Se hizo responsable por mi patada. Quería agarrar patadas a todos los demás. Pero analice la situación. Y así somos, hermanos, nosotros. Dios no se va cuando usted y yo nos llama la atención. Está ahí, está esperando y diciendo: Leobardo, esto no estuvo correcto. Y ponga su nombre, necesito decirte algo. Proverbios 3, 11 y 12. Fíjense lo que dice, hermanos. ¿Saben quién le dio este consejo a Salomón? David. ¿Sabe qué le dijo a Salomón? Le dijo: hijo mío, no menosprecies. ¿Qué dice, hermanos? El castigo de Jehová. Me impacta mucho, hermanos, porque David aprendió que el castigo era necesario en la vida de David. En la vida suya también va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque trae disciplina, trae conciencia, nos hace pensar 2 veces las cosas. Hace una semana mi papá me disciplinó, mi mamá me castigó, no pude hacer esto, aquello. Y el castigo trajo carácter a nuestras vidas. Y David le dice, aquí escribiendo a Dios: por favor no me castigues con tu ira. Pero después le dice a su hijo: no menosprecies cuando Dios te castigue, hijo. No lo menosprecies. Se lo digo a los niños, a los jóvenes: cuando hay una disciplina de parte de sus padres o de los abuelitos o en la escuela, por una actitud tuya, aprende a no menospreciarla. Cambia lo que tenemos que cambiar. Y eso nos va también a los adultos, hermanos. No nada más es a los jóvenes. Dios quiere hablarnos. Fíjense lo que dice, no termina. Dice el 12. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que odia castiga. ¿Eso dice tu Biblia? Fíjense lo que dice, hermanos. Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios te ama profundamente. Y a veces, hermanos, nos tiene que corregir. Y va a doler. ¿Cómo estaba David, hermanos? Llorando. Él lo mismo dice: todos los días mi cama está húmeda de mis lágrimas, de mi llanto, de mi tristeza, de mi dolor. Fíjense lo que dice también David: Dios libra mi alma. Ten misericordia de mí, dice el 2, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? Libra mi alma. Libra mi alma. Job 10.1, hermanos. En Job 10.1, Job, que después de haber perdido 10 hijos, hermanos, su mujer también, hay mucha gente que me dice: oh, es que fue muy mala la mujer de Job. Hermanos, a veces yo sí les respondo: imagínense perder 10 hijos en un momento. Si uno, o ver a un hijo enfermo, causa dolor, tristeza. Ahora perder un hijo es muy triste. Ahora perder 10 en un momento, imagínense, hermanos, es muy natural que estuvieran con un dolor profundo. Yo personalmente, hermanos, pienso que a Job sí le pudo sus pertenencias, sus negocios, pero que le dijeran: tus hijos han muerto, imagínense. Fue algo de un dolor profundo. David, hermanos, dice que estaba su alma angustiada, muy turbada. Muy turbada. Sentía tristeza, se sentía enfermo, sentía que no podía salir adelante. Y fíjense lo que escribe Job 10.1: está mi alma hastiada. ¿Se ha sentido así? Hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Hay gente que se queda así, hermanos. Hay gente que se queda
siempre amargada, siempre hablando mal, siempre triste, siempre desanimada, hastiada de la vida, y no encuentran respuesta en nada, ni en la familia, ni en los bienes materiales, ni en nada. Miren, hermanos, David escribe, este momento difícil de su vida en el Salmo 42, hermanos. Uno de los hijos de Coré, basado en el Salmo 6, él dice: ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Sí? Está basado en lo que dice David. ¿Qué dijo David? Mi alma está muy turbada. Y el Salmo 42, este salmista se grita a sí mismo y dice: ¿por qué te turbas dentro de mí? Oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Él mismo se echaba porras, se echaba ánimo y decía: todavía tengo que alabar a Dios. ¿Es ese tu deseo de alabar a Dios? ¿Quieres tú decirle: Señor, líbrame por favor? Mira, yo me siento angustiado, voy a ser honesto contigo, Dios, no quiero ni cantar, no quiero ni ir al templo, no quiero. Son tantos los problemas que no quiero estar en ningún otro lado. ¿Le has dicho a Dios eso? ¿Le has dicho a Dios: Señor, necesito tu ayuda? Señor, aquí estoy, grítate a tu alma: ¿por qué te turbas dentro de mí? Porque aún he de alabar a Dios. Hay gente, hermanos, que en vez de hacer eso, se enoja y se va, se retira. ¿Y sabe qué pasa con su alma, hermanos y amigos? Se aprisiona más. Le pasa, hermanos, y disculpe lo que le voy a decir, ¿verdad?, lo que al elefante. El elefante en un circo le ponen en una estaca con una cadenita así, semejante pata, una cadenita. ¿Tiene el animal la fuerza para salirse? Sí lo tiene. Pero desde pequeñito está amarrado, y como no puede de pequeñito, crece y se queda con esa mente. Y así el cristiano muchas veces vive. Tiene dentro de sí a Cristo, tiene dentro de sí a Dios, el Espíritu Santo, pero vivimos con una cadenita atándonos, amargados, llenos de dolor, de tristeza, sin perdón, que no nos permite ser libres. Y David le dice: libra, no mi cuerpo, mi alma. Continúa diciendo David, fíjense lo que le dice Dios: Dios, sáname. Versículo 2, parte B. Sáname, oh Jehová. En Deuteronomio 32-39, esto lo sabía David. Recordemos que David solamente tenía, de Génesis a Deuteronomio, eran los libros más conocidos, apenas estaban escribiendo otro libro de Samuel y Crónicas que él mismo manda escribir. Pero para él, del Génesis al Deuteronomio era suficiente para saber que Dios le amaba, que Dios le bendecía y que era una respuesta sabia, o mejor dicho, una actitud sabia, buscar la respuesta de Dios. Y él, hermanos, teniendo esto en mente, Deuteronomio 32-39, ¿se acuerda lo que Dios dice? Fíjense lo que dice Dios: ved ahora que yo soy. Me impacta mucho, hermanos, porque Dios mismo nos invita a ver, a que lo experimentemos. Está sucediendo por ahí, pero a veces estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que Dios está presente y que nos quiere ayudar. Y dice: ve, por favor, ahora que yo soy. Y dice: y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero. ¿Y qué más hace, hermanos? Y yo sano. Y fíjense lo que dice, termina diciendo el Deuteronomio: y no hay quien pueda librar de mi mano. Fíjense, hasta rima, hermanos, qué maravilloso. Dice: yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, hermanos, Dios nos está invitando a decir: yo soy tu única esperanza. ¿Te sientes herido? Yo te puedo sanar. ¿Sientes que tu alma ya está muerta, estás hastiado de la vida? Ven, yo puedo hacerte vivir.
También le dice David: Dios, sálvame por tu misericordia. Sálvame por tu misericordia. En Jueces 2:18 dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con él, con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero fíjense, hermanos, ¿por qué razón? Porque Jehová era movido a misericordia. ¿Quieres mover a Dios a misericordia? Fue lo que hizo David. Dice: por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Dice el Salmo 6:6: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. David buscaba a Dios y le decía: sálvame. Dos más, hermanos. Dios le dice: oye la oración de mi lloro. En Isaías 38:3 dice la escritura: y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Eso escribió Ezequías, descendiente de David. Ezequías estaba en una muerte inminente, tenía una enfermedad terminal, y va el profeta Isaías y le dice: Ezequías, prepara tu casa, despídete de todos los tuyos porque vas a morir. Ese fue el mensaje de Isaías. Así, ahora sí, como se dice, a rajatabla, ¿verdad? A secas. Sale el profeta Isaías y Ezequías, al escuchar esa noticia, como cualquiera de nosotros, se voltea hacia la pared y le dice a Dios: por favor, acuérdate que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Puedes tú decir eso a Dios? Si viene un dolor a tu vida, un problema, le puedes decir: Señor, yo he andado íntegro delante de ti, yo voy al templo, yo te sirvo, yo te busco, Señor. O vas a hacer: pues nada más ayúdame. Fíjate, Ezequías tenía la capacidad de decir: Señor, yo te he buscado, acuérdate de mí. Fíjense lo que dice: y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Y qué hizo Ezequías, hermanos? Y lloró Ezequías, pero fíjense cómo era su lloro: con gran lloro. Imagínense los gritos, estaban los sirvientes quizás alrededor de él, quizás allá afuera, se salieron, ¿verdad?, por pena, dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Y este hombre, Ezequías, lloró, ahora sí como se dice, a moco tendido, gritando que le habían dado: te vas a morir. ¿Y quién le había dado la noticia, hermanos? Dios, por medio del profeta Isaías. Pero a mí me llama la atención que este hombre se acordó y dijo: Señor, yo he hecho lo que es agradable delante de ti. Él se estaba preparando. Tú te estás preparando para cuando llegue el dolor, la angustia, le puedas decir: Dios, acuérdate de lo que he hecho por ti. O quizás Dios te responderá, porque Dios de todo se acuerda: ¿realmente quieres que me acuerde? Hermanos, esto es muy importante de entender. El dolor va a llegar, la enfermedad, la angustia, pero prepárate para estar bien delante de Dios. Hay muchos consejos, hermanos, que se han dado y quizás usted se lo han dado. No andes en esa relación, ten cuidado con esta mujer o con este hombre, ten cuidado con este negocio, y ahora sí te avientas, ¿verdad? No te interesa lo que te dicen, viene la situación, y en vez de decirle a Dios: mira, Señor, yo traté de obedecerte, ¿no? Lamentablemente desobedecí. Puedes pedirle a Dios: sálvame por tu misericordia. Qué bueno es Dios, que en todas las áreas le puedes pedir algo. En último lugar, David le dice: Dios, recibe mi oración.
¿Qué fue lo que pasó con Ezequías? Bueno, ahora te lo quiero leer en 2 Reyes 25. Es la misma escena, pero presentada ahora por otro escritor. Dice, Dios le dice a Isaías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. Y fíjense lo que hace Dios, hermanos, y he visto tus lágrimas. Eso de hacerse el macho con Dios no se puede. Es el lloro, el dolor, una expresión natural que, ¿sabes quién la creó? Dios. Y Dios le dice, he visto tus lágrimas, he oído tu oración, y aquí yo te sano. Al tercer día, cuando te sane, vas a subir, ¿a dónde? A adorar a la casa de Jehová. Cuando Dios te saque de la enfermedad, cuando Dios te sane, te dé la victoria, ¿qué es lo que debes de hacer? Ve y adora. En Oseas 6, del 1 al 3, termino con esto, hermanos. Está un poquito largo, pero rápidamente dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, ¿y qué dice? Y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. No busques a Dios solo cuando todo va bien. Búscale siempre. Quédate con Él siempre. Conócelo, síguele, ámalo y no te arrepentirás. Te voy a decir algo muy importante. Aquel que conoce a Dios genuinamente nunca lo va a dejar. Nunca. El que genuinamente, y escúchame esa palabra, porque hay gente que nada más iba como espectador a ver a Jesús, a ver qué va a hacer. Y ahora que me dijeron que era un milagrero, que hacía esto, y estaba la multitud, pero solo algunos pocos recibían el milagro. Y Dios te invita hoy, Señor, ven, yo te quiero conocer. Siempre búscalo. Si ya lo has intentado, hazlo nuevamente, pero bajo su criterio. La mujer, viene a mi mente esta mujer que estaba enferma del flujo de sangre. ¿Sabes cuántos años tenía enferma? 12 años. Y su vergüenza física por algo que nadie veía, era algo interno. Y dice la Escritura que ella iba y metiéndose entre la gente, ella no podía tocar a nadie. Ella tocaba a la gente sin darse cuenta a la gente. ¿Sí me explico? O sea, ella, según la purificación y el rito religioso, no podía tocar a nadie porque era impura. Y así estamos nosotros, hermanos, muchas veces. Impuros, con vergüenza. Ya hice este pecado, ya estoy enfermo, ya estoy aquí, ya me enfermé, ya esto, aquello, Señor, mi familiar y todo, y podemos seguir. Y David nos enseña a pedir todo esto. Y llega esta mujer, hermanos, dice la Escritura que se agachó. Hermanos, ¿cómo estaba la multitud? Apretándose el uno al otro. ¿Se imagina? Yo, hermanos, personalmente pienso que la pisaban, la pisoteaban, la pateaban. Esa es mi perspectiva, hermanos. Pero no estoy muy lejos de la realidad, porque, hermanos, si todos lo apretaban, Pedro le dijo a Jesús, oye, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Si todos estamos aquí y estamos, mira, así. Y esta mujer dijo, solo necesito tocar el bordo de su manto. Nada más. Nada más. ¿Qué estás tocando ahorita? Ahora imagínate que Dios te dé la mano. Si el bordo es suficiente, imagínate la mano de Dios. Toca a Dios con tus lágrimas, con tu dolor. Ve a Dios, búscalo siempre y no te vas a arrepentir. Gracias, Dios, te damos por tu misericordia, por tu gracia y tu poder.
Gracias porque hace 2000 años, Señor, un hombre experimentó el dolor más grande, excruciante, por cada uno de nosotros. Se quedó callado ante los insultos que lastimaban su espíritu, su alma, los golpes físicamente. Se sintió desamparado para otorgarnos perdón y vida eterna. Y todos los que estamos aquí lo hemos creído. Si tú no lo has creído, entrégale hoy a aquel que experimentó el dolor más grande por ti. Un dolor excruciante. Sus amigos lo dejaron, su familia no creía en él, los suyos lo abandonaron, la gente se burlaba y lo querían matar, sin darse cuenta que en ese dolor había misericordia para cada uno de nosotros. Si hay alguien que sabe del dolor, ese es Jesús. Pero ese dolor lo convirtió en la más grande gracia para todos los hombres. Acéptala. En el nombre de Jesús. Amén.